Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que nació para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. Bueno chicos, por fin, vamos al vídeo 4 de 4 de la restauración de este reloj Kawni. Vamos a ver qué pasó con la caja y con el dial. Recordad, con la caja hicimos electrólisis. Os dejo el enlace aquí arriba del vídeo anterior, un proceso súper interesante para eliminar el óxido y ya sabéis que sale de un color negruzco. Así que ahora lijamos con lija de 320, 600 y 1200. Con eso pensaba lijar el bisel, la tapa trasera y la caja, pero la caja, como estaba muy arañada, utilicé una lija de 120, un grano más grueso, y aún así me di cuenta de que poco iba a hacer, porque no es que estuviera arañada, es que le faltaban trozos de metal en la parte de las asas. Así que le puse la lija a la Dremel y lijé de una forma más agresiva todavía. Después de este lijado ya sí que lijé con la lija de 120, 320, 600 y 1200 y finalmente pulí. Vamos a ver un poquito cómo estaba la caja antes. Como veis, con muchísimo óxido, arañazos súper profundos, se veía el metal base, estaba la caja destrozada. Pero esto mejor lo podéis ver en el vídeo 1 de 1 en el que explico cómo estaba todo el reloj. Y fijaos, así quedó después. Muy diferente, ¿verdad? Claro, ahora de color dorado porque lo he dejado en el metal base. Pero fijaos qué diferencia, algunas zonas, cómo estaban antes y cómo están después. Fijaos aquí, por ejemplo, el protector de corona, que era cuadradito y que estaba súper arañado y destrozado. Ahora, lógicamente, ya no está cuadradito, pero fijaos cómo está. En cuanto al dial, ¡ay el dial! ¡Ay el dial! ¿Cómo estaba el dial? Recordadlo en el vídeo 1 de 1, aunque aquí también os pongo un poco para que veáis. Óxido, estaba hecho polvo, yo no sabía qué hacer con el dial. Recordad en el vídeo anterior que utilicé el bolígrafo de fibra de vidrio y ya sabéis lo que pasó. Así que dije nada, pues venga, electrólisis. Vamos a hacer una locura, a ver si se le quita el óxido y vamos a probar. Así que bueno, en un primer momento muy contento porque se empezó a liberar suciedad y óxido o lo que parecía suciedad. Pero hubo una cosa que me llamó la atención. Era eso que flotaba. ¿Qué era eso que flotaba? No parecía suciedad. Efectivamente, era un indicador. Un indicador, me acababa de cargar el reloj. Fijaos bien, eso estaba flotando. Increíble. Así que nada chicos, así quedó el dial después de la electrólisis. Me acababa de cargar el dial. Pero bueno, no me rendí. Cogí la pulidora y dije, vamos a ver si quito el óxido un poquito con la pulidora, a ver qué pasa. Empecé tímidamente, pero bueno, dije, de perdidos al río, así que nada, y me puse a pulir. Bueno, ¿queréis ver cómo quedó el dial? ¿Queréis verlo? Fijaos cómo quedó el dial. Y es que esto al final, más que una restauración, es un reloj nuevo. Pero bueno, es que ¿qué podíamos hacer con un reloj que estaba tan destrozado? Así que bueno, fijaos chicos, aquí os dejo el dial y la caja para que podáis ver cómo están ambos. Menudo cambio. Así que nada, volví a unir ya al movimiento el dial, ¿vale? Y bueno, llegó la hora de poner las agujas, que para ello utilicé este aparato que también lo podéis comprar en internet o en Amazon. Y que no lo recomiendo mucho porque fijaos qué holgura tiene. Una vez puesto, vemos que coinciden a las 12 y que con una lupa vemos que no se tocan. Así que nada chicos, en cuanto al cristal, bueno, pues había que cambiar el plexi porque es que estaba roto y bueno, el espiral ya ni os cuento cómo estaba.
yo nunca he hecho esto, no sé dónde comprar las cosas, no sé cómo hacer esto, ¿vale? No tenía ni idea, así que seguí la recomendación de un amigo mío que me recomendó esta tienda, Ruiz Revueltos, desde 1951, está en Sol, la Plaza de Sol. Me metí en la web, vi que vendían un montón de cosas, fornitura, herramientas, pilas, módulos, maquinaria, bueno, en fin, un montón de cosas, así que dije, pues nada, pues voy para allá. Para el viaje elegí mi Seiko POG, un reloj que es increíble y que tengo dos vídeos en mi canal, uno sobre su historia y otro sobre mi propio reloj, y que lo recomiendo a todo el mundo porque es un reloj alucinante. El amarillo que tiene es alucinante. Bueno chicos, yo vivo en Valdemoro y Madrid me pilla 35 minutos, ya sea en coche o en tren, porque en tren me deja en el propio Sol, así que nada, vino mi tren y pasado 35 minutos ya estaba en Sol. Os dejo aquí unas imágenes de Sol, por si alguno no habéis ido a Madrid y no habéis visto Sol, para que veáis un poquito la Plaza de Sol, pero nada, no me entretengo nada, porque esto es un canal de relojes y no de turismo, así que miradlo, con su arbolito de Navidad y todo. Me dirigí a una cafetería donde quedé con mi amiga Tiani, que me iba a acompañar. Y fijaos dónde está la tienda, si esta es la Torre del Reloj, justamente enfrente, en la propia Plaza de Sol, ahí lo tenéis. Ruiz Revuelto, relojes, fornituras y herramientas. Hola, buenas. Hola, buenas días. Sí, mira, pues quería un cristal como este sería el que te vale. ¿Este sería? Vale. Eso es. Vale, pues nada, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Comprobé el plexi y vi que encajaba perfectamente. Así que bueno, monté el reloj. En cuanto a la espiral, con el número de movimiento, pedí un reloj igual con el movimiento y todo en eBay por 20 euros. Podéis ver que coincide ST1950. Y ya cuando me vino el reloj, grabé esto para hacer el unboxing con vosotros y que veáis el reloj que vino. Pues un reloj de la marca Cool, no conocía la marca en absoluto, bastante deteriorado, arañado, con óxido en la parte de la hebilla y que según la descripción ponía que funcionaba, pero yo le di cuerda y me pegué un chascazo que no veas porque no funcionaba. Pero bueno, lo abrí, le di un toquecito con el destornillador y me alivié bastante cuando vi que funcionaba. Además, fijaros la amplitud, 45 grados, una amplitud muy pobre. Bueno, veis que el puente del volante pues, son iguales, así que nada. En el próximo vídeo, por cierto, chicos, os dejo aquí el enlace, voy a hablar de este destornillador, ¿vale? Bergeon, impresionante, una maravilla. Así que nada, vamos a hacer el trasplante. Echamos un poquito de grasa para relojes en la zona de fricción de metal con metal y esto fue lo que pasó. Lo había conseguido, no me lo podía creer y además, fijaos, una amplitud bastante buena, no sé si serán 315 grados o por ahí cerca. Y por fin, es que no me lo podía creer, fijaos qué reloj espectacular, muy diferente a como estaba, cambiar un reloj tan deteriorado a esta maravilla de reloj. Vamos, no doy crédito, es lo primero que hago así de restauración y tal, y vamos, increíble chicos. Si os ha gustado el vídeo, si habéis aprendido algo, por favor, darle a like, suscribiros al canal si os gustan los relojes. Quiero daros las gracias a todos por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.